Cuando somos pequeños y nuestro cerebro no busca otra cosa que ampliar conocimientos, hacemos multitud de preguntas con mayor o menor sentido, pero ¿y si te dijera que hay un podcast que pretende dar respuesta a todas estas preguntas? Pues es precisamente la recomendación de esta semana en el Lunes Podcastero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast. Este es el Metapodcast diario al otro lado del micrófono y además de recomendaciones de podcast podrás estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte al podcast que te traigo hoy. Y si... Ese es el nombre, ojo. Cuando somos niños o niñas, nuestra curiosidad se dispara y lógicamente tenemos que tirar del resto de personas que nos rodean para que nos ayuden en este aspecto. Esas personas, que normalmente son personas adultas, suelen tener la respuesta a todas estas preguntas sorprendentes que solamente hacen los niños. Aunque bueno, no al 100%, pero casi siempre. Bien, pues ha llegado el momento de que un podcast nos resuelva, tanto a grandes como a pequeños, algunas de estas preguntas para seguir aprendiendo juntos. El proyecto que te traigo hoy se llama Easy y se trata del primer podcast infantil realizado por Radio Televisión Española. Así que dejadme que os lea su descripción, que escribieron Raquel Alonso y Lucía Zujeros en la web de Radio Televisión Española y que publicaron un poquito después del lanzamiento del primer episodio de este podcast a finales del 2023 y cuando escribieron esta descripción fue a principios del 2024. Easy, el primer podcast infantil de Radio Televisión Española audio. Desde los 3 años, los niños y niñas comienzan a conformarse con una visión propia de nuestro mundo y lo hacen a través de la información que obtienen en una gran cantidad de ocasiones a través de preguntas y sus respuestas. El niño pregunta por su innata necesidad de aprender y conocer y necesita que le ayuden a comprender el mundo que le rodea. Las personas más próximas para trasladarle todas esas preguntas suelen ser los padres, que a veces no saben ni qué responder. Pero ¿y si les echamos una mano? Easy es el primer podcast infantil de Radio Televisión Española audio que pretende atender a la curiosidad de los niños y niñas y recogerla en una serie de episodios en los que se responde a sus preguntas. Apostamos por su estreno en estas fechas tan especiales, esto se publicó el 23 de diciembre del 2023, coincidiendo con la época de las vacaciones navideñas. Manda narices que esté trayendo este episodio en junio, casi julio, de un año y medio después, pero bueno. Coincidiendo con la época de las vacaciones navideñas, cuando los niños pueden tener más tiempo libre para poder escucharlo. Así que bueno, ahora en la época veraniega también es una buena época para descubrirlo. Cada sábado por la mañana podréis escuchar un nuevo episodio. ¿Por qué? Desde Radio Televisión Española Audio queremos dirigirnos al público infantil exigente pero también fiel, porque creemos que hay muchas formas de contribuir a su educación y este contenido tiene una clara intención divulgativa y se puede escuchar en familia, pero también en los centros educativos. Además, es una maravillosa alternativa al uso de las pantallas por parte de los más pequeños, atendiendo a contenido de su interés. Entre los 3 y 4 años, los niños viven una de las etapas más importantes para su desarrollo y llegan los porqués. Desde los 5 en adelante siguen mostrando curiosidad por el mundo que los rodea y necesitan seguir ordenando sus ideas. Siguen necesitando respuestas a muchas preguntas en ocasiones fantasiosas, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos dientes? Este es uno de los episodios. Aquí los niños y las niñas son los protagonistas. En Easy vamos a escuchar a los niños y las niñas y vamos a dejar que sean ellos y ellas quienes pregunten, incluso quienes debatan, y vamos a buscar a las personas más adecuadas para dar respuesta a todas estas preguntas maravillosas que tienen dentro, para que no les quede ninguna duda. Y si les queda alguna, que nos vuelvan a preguntar. Como sabemos que la atención de los niños es tan inquieta como su curiosidad, es vital no extendernos demasiado para buscar a grandes comunicadores para estas edades entre los 5 y 10 años y desarrollar un diseño sonoro que semanalmente envuelva todo con un aspecto muy atractivo que les mantenga pegados al audio y les haga sacar también sus propias deducciones. Me voy a entrar en el canal de iVoox para leeros algunos de los títulos porque hay algunos muy curiosos, otros bastante graciosos y bueno, voy a recorrer no los 38 episodios que tienen publicados, pero sí algunos de ellos. Por ejemplo, ¿y si fuéramos mariposas?
¿Cómo sería el mundo de los humanos si la especie evolucionada fueran mariposas? ¿Y si no hubiera comida en los supermercados? ¿Y si no hubiera mosquitos? ¿Y si no existiera el dinero? ¿Y si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Y si no hubiera colegios? ¿Y si no hubiera plantas? ¿Y si no nos tirásemos pedos? ¿Y si explotase el sol? ¿Y si no hubiéramos evolucionado durante los periodos? O, por ejemplo, ¿y si no hubiera amor? Como veis, son preguntas que os invito a reflexionar antes de escuchar ninguno de los episodios o alguno de los episodios. Y ya, bueno, imagino que vosotros y vosotras seréis personas adultas, pero estas preguntas la verdad que nos las podemos hacer perfectamente nosotros. Lo que pasa que vistas, o mejor dicho, escuchadas por un público infantil, puede ser muy, muy curioso ver cómo descubren ellos, ya digo, sus más de 30 episodios con estos títulos y bueno, todo ello en unas pequeñas y cómodas entregas de apenas 10 minutos de media, o sea, esto está ideal para escuchar con niños y ahora que vienen los viajes veraniegos os recomiendo mucho que os escuchéis, o mejor dicho, que os suscribáis a Easy. Para que lo tengáis más a mano os voy a dejar el enlace, pero bueno, por comentarlo, es entre interrogantes y con puntos suspensivos al final. Pero vamos, yo al menos en mi podcatcher, simplemente poniendo las dos palabras y sí, aunque puede sonar extraño, lo he encontrado a la primera. Pero bueno, de todas maneras, como siempre, os lo voy a dejar muy fácil con un enlace al podlink de Easy en las notas del episodio para que descubráis este podcast y se lo enseñéis a vuestros pequeños más cercanos, y por supuesto también lo voy a dejar en el enlace en la página de este podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde encontraréis todos los capítulos anteriores, los enlaces a las redes sociales donde estoy presente, las formas de apoyar este podcast, como por ejemplo el Ko-fi mediante cafeína virtual todos los meses, e incluso las maneras y las vías, los detalles para patrocinar los próximos episodios de este proyecto. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.